Buenos días, señores alumnos, estudiantes de la Facultad de Medicina del tercer año. Vamos a hacer el tema de pancreatitis aguda en esta oportunidad desde el punto de vista fisiopatológico clínico y genocitomolecular, esencialmente, además de todo lo relacionado a la clínica y lo relacionado también a puntos de vista de las líneas guía de la escuela americana, que las vamos a ir ponderando al final de la charla, y vamos a iniciar entonces con las definiciones, que es esencial que hagamos esto para el diagnóstico y tratamiento. Bien, en las definiciones tenemos que la pancreatitis aguda viene a ser una inflamación del páncreas, y se debe sospechar de la misma en todo paciente con trazos fenotípicos de por ejemplo, de un índice de masa corporal un tanto elevado o de obesidad directamente. Una de las causas es el incremento de peso para desencadenar la pancreatitis aguda. El alcoholismo también es otro problema, ¿no? El alcoholismo que puede ser agudo o puede ser crónico, ¿no? Todo dependerá del genoma, de qué genoma estamos hechos. Hay gente que hace pancreatitis no por haber bebido 20, 30 años de su vida. Hay gente que jamás ha bebido y a los 40 años toma su primer trago y resulta que hace una pancreatitis severa. Lo vimos esto, un cuadro muy interesante, desde el punto de vista médico interesante, pero desafortunadamente para la familia fue un shock, porque era una familia de pastores, en fin, que no beben y muchas cosas, ¿no? Que se limitan en su modus vivendi cotidiano, y entonces con cierta austeridad el hijo mayor de esta familia había sido pues elegido por el barrio en algún cargo, y el día que lo posesionaron lo obligaron a beber. El muchacho no tenía ni 30 años, creo, joven, y hizo una pancreatitis. Lo recibimos en la unidad de terapia intensiva del Hospital de Clínicas y lo manejamos, ¿no? Fue una pancreatitis necrohemorrágica severa con necrosectomía. Hubo necesidad de hacer la cirugía y estuvo por más de mes y medio en la unidad. Entonces, el alcoholismo no siempre tiene que ser consuetudinario, sino puede ser que nunca haya bebido y se presente. Y más aún, el hecho de beber y luego de estar bebiendo comer grasas predispone aún mucho más a una pancreatitis aguda, ¿no? Que se puede presentar, ¿no? Con un simple dolor abdominal que se hace muy intenso, que luego se puede ir aliviando, obviamente, con ciertas posturas, especialmente sentándose hacia adelante, con el tórax hacia adelante, y que se acompaña de náuseas y de vómitos abundantes, ¿no? No siempre hay vómitos, pero sí hay el estado nauseoso y el dolor, que es infaltable, ¿no? Es un dolor epigástrico a nivel epigástrico, que se va a referir hacia el dorso de la espalda, ¿no? Hacia la espaldita y en cinturón, como decían los clásicos, ¿no? Los antecedentes de la litiasis biliar, la microcalculosis biliar, barro biliar, calculosis intrahepática, tienen que ser tomados muy en cuenta, así dicen también las guías. Algunos procedimientos endoscópicos que se hacen para solucionar algunos cálculos enclavados en la ampolla de Vater, algunas papilotomías pueden terminar a veces en una pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda se va a clasificar, ¿no?, en leve, que está caracterizada por ausencia de compromiso o por ausencia de lo que llamamos una insuficiencia orgánica múltiple. Será moderadamente severa, aquella que se caracteriza por disfunción orgánica transitoria, ¿no?, que se resuelve en 48 horas.
o podría ser también moderadamente severa, aquella que tiene complicaciones locales o sistémicas por más de 48 horas. Y ahí hablamos de la severa con disfunción orgánica persistente que involucra uno o más órganos. Dentro de los factores precipitantes actuales, muchos son los factores que pueden inducir o precipitar a una pancreatitis aguda. Sin embargo, pues hay estudios multicéntricos y los metaanálisis de decenas de miles de casos, especialmente en UpToDate, que nos establecen tres causas fundamentales: el alcoholismo, la calculosis y el micro o macro trauma y otros más. Acá nos detenemos un poco porque tenemos que pensar que la pancreatitis alcohólica, ¿no? Aunque no está muy claro esto, como lo dice el UpToDate, puede ser inducida la pancreatitis por los radicales oxidrido, y esto puede ocurrir ya sea muchos años de abuso del alcohol o simplemente, como ya les comentaba, de ese caso, un individuo que no está habituado a beber y lo hacen beber. No lo obligan, pero tiene que beber por circunstancias sociales. El alcoholismo lleva una sensibilización del ácido pancreático que se sensibiliza con la presencia de la colecistoquinina. Y esto induce la activación prematura de los gránulos de zimógeno, lo cual lleva a una potenciación de los efectos de la colecistoquinina en la activación de factores de transcripción genomoleculares, entre ellos el factor nuclear Kb y el factor activador proteico tipo 1. Habrá al mismo tiempo generación de metabolitos tóxicos como el acetaldehído y los ácidos grasos y ésteres etílicos, ¿no?, de los radicales oxidrilo. Habrá una sensibilización del páncreas a los efectos tóxicos, ¿no?, del alcohol, especialmente cuando hay una contaminación o se ha padecido del virus Coxsackie tipo B3. La activación de los islotes, ¿no es cierto?, del páncreas por el acetaldehído y el estrés oxidativo, ¿no?, que vamos a ver en la parte citomolecular, y van a llevar a una alteración en la matriz proteica del páncreas. Es así como el alcoholismo termina provocando una pancreatitis. Luego tenemos la pancreatitis por la calculosis, por las piedras, por los cálculos. Dos factores se han sugerido para esto, las pancreatitis por secundarias a calculosis. Una que vendría a ser, bueno, de las teorías más aceptadas, el reflujo de la bilis dentro del ductus pancreático debido a una obstrucción transitoria en la ampolla de Vater durante el paso de microcálculos muy pequeños, o podría deberse al trauma, a la obstrucción de la ampolla por el pasaje, al pasar los cálculos, pues pueden provocar un pequeño edema a ese nivel, y pues eso puede inducir a una hipertensión intraductal. Entonces es la pancreatitis calculosa. Luego tenemos otras pancreatitis. La traumática, pues eso es fácil de entender porque lastimosamente, y hay que contarlo, ¿no? Hay que contarlo. Un muchachito de 13, 14 años, hace algunos años atrás, jugando fútbol en recreo, y ya lo comenté alguna vez, salió y se puso de arquero en la cancha del colegio y alguien vino y le dio un patadón a la pelota, ¿no?, una patada de mula, y el muchacho llegó a atajar, pero con el abdomen, ¿no? Fue un blancazo y que lo metió dentro del arco, ¿no?, de la portería. Y entonces el muchacho no dijo nada, le dolió, lloró un poco y se fue a su casa, y al tercer día empezaron los dolores e hizo una pancreatitis, ¿no?, necrohemorrágica severa. Los microtraumas más bien se deben un poquito a las manualidades, a cuando están operando los cirujanos, están haciendo revisión de cavidades,
a veces inadvertidamente se desplaza un poco el páncreas. El páncreas es tan delicadito que, como dice el dicho, ni me mires, ni me toques. No, no, nada, nada. Así que hay que temerle al páncreas, ¿no? Porque es muy delicado. Entonces, ese es un microdaño que puede llevar a una pancreatitis en las cirugías. Y entre los otros casos tenemos un poco, no frecuente, pero las dislipidemias, las hiperlipidemias que inducen la pancreatitis, ¿no? Ahí los ácidos grasos libres son liberados por los triglicéridos, especialmente las hipertrigliceridemias, en concentraciones tóxicas por la acción de la lipasa pancreática. Ahí está la lipasa pancreática que induce la hiperdislipidemia, que va a llevar a la pancreatitis, que no es otra cosa que la activación de los gránulos de decimógeno intraacinalmente, intraparénquima pancreático, en lugar de que se active cuando tienen que salir a través del conducto principal para ir a digamos, a tamponar lo que está llegando como alimento hacia el duodeno, ¿no? Luego tenemos las pancreatitis por mutación genética, ¿no? Las mutaciones que llevan a la activación prematura de los gránulos de decimógeno dentro del páncreas, y este es el mecanismo principal patogenético para las pancreatitis agudas desde el punto de vista de la mutación génica en pacientes que tienen pancreatitis heredables, hereditarias, ¿no? Entonces hay un número elevado de mutaciones genéticas. Entre estos tenemos un gen que es el gen del CFTR. Es el gen regulador de la conductancia transmembrana para la fibrosis quística. Ese es el gen que muta, CFTR. Entonces, esto lo vamos a ver un poquito con más calma también en la parte de pancreatitis desde el punto de vista citomolecular. Pancreatitis inducida por el alcohol. Acá vemos con un poquito más de detalle la fisiopatología básica, ya la hemos visto un poquito. Sensibilización de las células acinares por la colecistoquinina, o sea, por la CCK, la colecistoquinina, la cual induce la activación prematura de los gránulos de decimógeno. Hay algunos autores que dicen que tiene que haber la destrucción de la pared de los gránulos de decimógeno para que se produzca la pancreatitis in situ. Entonces, la potenciación de la colecistoquinina mediante factores de transcripción nuclear, como el factor KB nuclear, y las proteínas activadoras tipo 1 participan en esta sensibilización a través de la colecistoquinina para activar prematuramente a los gránulos de decimógeno y se libere intraductalmente, ¿no? El jugo pancreático, ¿no? Luego la generación de acetaldehído y esteres etílicos de ácidos grasos, la sensibilización del páncreas a los radicales oxidilo por efecto del coxsackievirus tipo B3. Y finalmente el estrés oxidativo con el desordenamiento del colágeno y la matriz proteica. Dos factores han sido sugeridos en la calculosis y hemos dicho, primero, fenómeno de reflujo de la bilis dentro del conducto pancreático, es el de Wirsung, el principal, o el Santorini accesorio, y debido a la obstrucción transitoria de la ampolla durante este pasaje de los cálculos, ¿no? Y el segundo mecanismo, la obstrucción per se de la ampolla, ¿no? Pues ya sea por un impacto, un cálculo enclavado, o por el edema o la fricción o rozamiento que ocasiona el lito al pasar por la ampolla. No serían los dos tipos. Luego tenemos la fisiopatología básica del trauma, los microtraumas, y hemos hablado algo también, me adelanté un poquito en los slides anteriores, el macro y el microtrauma, como habíamos dicho, ya hemos dado los ejemplos, entonces no queda más que comentar, ¿no? Estos macro o microtraumas que son causa de pancreatitis. En la dislipidemia, las hipertrigliceridemias, ¿no? La liberación de ácidos grasos, pues estos pueden aparecer inclusive de forma inaparente mediante mecanismos fenotípicos
y la aparición de genomas susceptibles al efecto no tóxico de la lipasa pancreática. Actualmente se considera como marcador biológico inequívoco de pancreatitis más que todo a la lipasa pancreática sérica, más que a la amilasa sérica. En la fisiopatología básica por genotipos, en la pancreatitis hereditaria, hay mutaciones genéticas que provocan la activación prematura de los simógenos pancreáticos dentro del páncreas. Esto es poco natural, obviamente es antifisiológico, ya que los granos de simógeno deben ser activados al ser liberados y no dentro del parénquima pancreático. Que quede eso bien claro. Y luego tenemos el gen de la mutación, hemos hablado también del CFTR, que es el gen de la conductancia reguladora transmembrana de la fibrosis quística, que estaría involucrado en la génesis de la pancreatitis heredable. Obviamente, cuya activación genómica dependería de la producción por parte del páncreas de un elemento. Es un jugo pancreático que desde ya tiene que ser más concentrado, más viscoso, lo que puede llevar a la obstrucción ductal o a la disfunción acinar. Dentro de las mutaciones se han encontrado que por lo menos un alelo del factor CFTR está presente en un 37% de pacientes con pancreatitis recurrente o con la pancreatitis crónica, o también con cuadros agudos, pero asociados siempre al páncreas divisum, que es una variedad de presentación del páncreas. Ahora, la prevalencia del CFTR y sus mutaciones en las pancreatitis de orden biliar y las formas crónicas como aquellas asociadas al alcohol no son muy frecuentes, ¿no? La incidencia, mire, es bajísima, así lo dice el UpToDate, de 0 al 5%. Para el diagnóstico de las pancreatitis heredables, pues las mutaciones del factor CFTR pueden ser identificadas mediante test o pruebas laboratoriales mediante la diferencia de potenciales nasales. No es un test genocitomolecular. Pero se ha visto, sin embargo, que sujetos con prueba normal al test del sudor, ¿no?, en la fibrosis quística del páncreas, que es lo que se utiliza, darían positividad inclusive a los potenciales nasales. Pues esto avala que el test del sudor, que se viene practicando ya por varios años, no es tan sensible como para detectar alteraciones en la función pancreática debido a mutaciones del gen CFTR. Propulsor, además de la teoría de las cuerdas, ¿no?, o sea, de la vibración subatónica, que es una teoría fascinante, indicaba que es hora ya de dar importancia tanto al microscopio como al telescopio. Él indicaba en su charla, muy interesante, un hombre de una inteligencia extraordinaria, decía que a los niños, en lugar de regalar tablets o esas cosas, se les regale un pequeño microscopio y un pequeño telescopio, para que empiecen a ver lo inconmensurable que es el espacio, y también para que empiecen a ver el otro mundo, es el microcosmos microscópico, porque los descubrimientos, y lo dijo, y muy bien dicho, en los próximos 10 años darán un avance a la ciencia, a la tecnología en 100 años. O sea, por lo tanto, en las escuelas ya deberían inculcarse estos aspectos citomoleculares si queremos generaciones futuras preparadas para manejar el mundo del futuro. Y esto está a la vuelta de la esquina. Los que no entren en la parte genocitomolecular van a quedar 100 años atrás muy pronto, dentro de 10 años. Entonces, ese es mi interés de insistir tanto en la cátedra de fisiopatología de la Facultad de Medicina de la UNSA, de que desde el año 2004 que venimos hablando de la parte citomolecular, ¿no?, cuando empezamos hablando del óxido nítrico, el endotelio, el nuevo órgano de la economía humana, y siempre hemos estado a la vanguardia con todos los eventos más importantes.
Bien, al parecer hubo un momento de silencio. eh, Se cortó un poco la grabación, no entiendo por qué. De todas maneras, veamos cambios tempranos que evitan la autodigestión del páncreas desde el punto de vista, como hemos dicho, a la que se refería Cacú, profesor Cacú. ¿No? Veamos el equilibrio que tiene que haber entre la tripsina y la antitripsina, así como el sistema digestivo y el estómago, más propiamente, en su fisiopatología, establece un equilibrio entre factores defensivos y agresivos. El páncreas goza también de sus líneas de defensa, pero esta vez pancreáticas. Los cambios tempranos que evitan la autodigestión del páncreas, como equilibrio de la tripsina y la antitripsina. La primera línea de defensa, así como hay las líneas de defensa en la úlcera péptica, la primera línea de defensa en cuanto al páncreas, el primer armamento que tenemos es el SPINK1 o PSTI, que es el inhibidor de la secreción pancreática de la tripsina, el cual inactiva al 20% de la tripsina activada. En la segunda línea de defensa tenemos la autólisis de la tripsina prematuramente activada, o sea, la conversión de tripsinógeno a tripsina, pero prematuramente activada. La ausencia de este mecanismo condiciona pues la pancreatitis heredable, ¿no? Que no haya este freno a la autólisis de la tripsina prematuramente. Luego, en la tercera línea tenemos la activación enzimática de la mesotripsina y la enzima, ¿no? Y encargadas de erizar e inactivar, ni bien se activa el tripsinógeno en su camino a formar tripsina. Esa sería la tercera línea, ¿no?, de activación enzimática de la mesotripsina, que inactiva ni bien se active la tripsina en su conversión de tripsinógeno a tripsina. Y la cuarta línea, las antiproteasas como la ALA1 y antitripsina y la alfa-2, ¿no? La alfa-1 y alfa-2 antitripsinas, ¿no?, que son macroglobulinas y que trabajan a nivel del intersticio pancreático. Luego tenemos a la catepsina B. La catepsina B se activa en las fases más tempranas de la pancreatitis aguda. Tiene la función de clivar el tripsinógeno peptídico dentro de la vacuola cinar. Así facilita la activación de la tripsina en el lecho pancreático, ¿no? Entonces, esa es una de la catepsina, se activa en fases tempranas de la pancreatitis aguda. Y la pancreatitis radica pues en un completo desequilibrio entonces entre factores proinflamatorios y factores antiflogósicos. La activación del tripsinógeno. La activación del tripsinógeno dentro del páncreas ocurre a los 10 minutos esto en animales de experimentación, a los 10 minutos de infundir ceruleína, que es un análogo de las colecistoquininas en ratitas de experimentación, el mismo que induce la activación y cambios morfológicos, inclusive antes de la activación bioquímica. Modelos in vitro han evidenciado que la catepsina B podría estar inhibida por la sustancia E64D, que viene a ser un potente inhibidor irreversible de la catepsina B. Esto evitaría la activación del tripsinógeno a nivel intracelular pancreático. El problema es que muchas veces no es posible, ¿no?, que esta sustancia E64D pueda tener esa propiedad de inactivar, ¿no?, a la catepsina por defectos y por factores de transcripción genómico, ¿no?, los factores de transcripción por genoma. Esta observación es importantísimo cuando hablamos de tratar una pancreatitis en las fases prodrómicas o agudas para limitar el daño y evitar la posterior necrosis y hemorragia pancreática, ¿no? El momento en que tengamos el fármaco adecuado, yo creo que las pancreatitis van a dejar de ser tan letales, porque como un hecho en este momento que vale la pena enunciarlo, ¿cuál es la presentación, ¿no? O sea, ¿qué dicen las estadísticas? En Estados Unidos se ha visto que anualmente hay más de 210,000 admisiones
de pancreatitis aguda por año, 210,000 admisiones. Eso ya es bastante grande, ¿no? Es bastante grande, es un dato estadístico y ya mostramos la incidencia de las patologías, no he querido ya poner ese slide, de nuestra incidencia y prevalencia de enfermedades que admitíamos en la unidad de terapia intensiva, pero siempre teníamos en la unidad, un par de pancreatitis al mes. Siempre, era una constante. Cuando no teníamos una pancreatitis cada 15 días ya nos llamaba la atención. Y por lo general eran más mujeres y el problema era la litiasis. Entonces, como consejo, pues para las señoras que han llegado a los 40 años, de las 4 décadas, y que están con un poquito de sobrepeso, con un índice de masa corporal un poquito más elevado, eso predispone a hacer calculosis. Y si se hace cálculos, los cálculos más peligrosos no son los más grandes, son las microlitiasis que pueden migrar y irse a clavar en el colédoco o en la ampolla de Vater y desencadenar una pancreatitis. Acá el refrán, la norma sería indicar toda mujer por encima de los 40 años que le han detectado cálculos, que tiene ya sus problemas, ¿no?, de comer grasas y estar vomitando, es decir, sus crisis agudas, sus colelitiasis, ¿no?, que los lleva pues a severos cólicos biliares, ¿no?, vomitando bilis. Esas señoras, y también si son hombres, lo propio, con un poquito de peso aumentado, igual, más de 40 años, pues háganse sacar los cálculos, ¿no?, una colecistectomía, para que, y pues ahora endoscópica, pues no se hace casi en el día, no traería otro problema. Lo peor sería descuidar la microlitiasis e incluso el barro biliar, porque eso puede predisponer a la pancreatitis. Y como una estadística pequeñita que teníamos en la unidad, es que de cada 3 cuadros de pancreatitis, 1 a 2 podían entrar en el exitus letalis, o sea, podían llegar a fallecer. Entonces, la pancreatitis mata, cuidado. Y una de las causas más fuerte, la etiología más frecuente, igual en Estados Unidos, igual en Europa, es la calculosis, y en el sexo femenino. Entonces, habrá que tener mucho cuidado con esto y proceder a evitar portar estos cálculos innecesariamente con un gran riesgo. La injuria microcirculatoria. La liberación de enzimas pancreáticas in situ dañan el tejido pancreático, los acinos, el endotelio vascular, lo cual cambia pues por los cambios en la microcirculación consistentes en vasoconstricción que lleva a la estasis. Esto produce isquemia, y si hay isquemia habrá hipoxemia, y si hay hipoxemia habrá también hiposaturación celular, con niveles muy bajos de oxígeno, acúmulo de ácido láctico, con aumento y esto llevará a un proceso microflogósico in situ que aumenta la permeabilidad transcelular y produce el edema pancreático. Entonces, estos cambios que estamos viendo tienen que ver con la cascada citoquímica, con la liberación de la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, y bueno, y todos los elementos de la cascada de citoquinas, que van a terminar ¿en qué? Posteriormente en una necroptosis que va a ir hacia el portón final con la necrosis del páncreas. Y si llegamos a la necrosis del páncreas, esa es una indicación, sí, dentro de las guías, las líneas guía del 2022 de hacer cirugía, aunque hay que evitarla de todas las formas posibles, pero eso vemos al final de la charla. La injuria por reperfusión isquémica.
Ya esa injuria después del estado de hipoxia y anoxia que ha tenido el paciente a nivel del páncreas. Este tipo de injuria por reperfusión en órganos isquémicos a nivel de los órganos del organismo se ha documentado en diversos órganos, ¿no? En corazón, en intestinos, en musculatura esquelética, ¿no? La reperfusión lleva a la liberación de radicales libres, peroxinitritos, que causan mayor injuria que la precedente. La importancia de la microcirculación y la isquemia histocelular ha sido y será preocupación siempre del manejo de la pancreatitis aguda. Por eso se insiste en la administración temprana de líquidos, considerando al sujeto con pancreatitis aguda como un gran quemado. ¿Qué quiere decir esto? Pensemos que un paciente que está con pancreatitis aguda y es severa, pensemos ya que ese individuo está con un déficit de 6 litros, y hay que ser agresivos con la terapia hídrica. Y como bien dicen las nuevas líneas guías del 2022, ¿cuál es el líquido? Líquido hay que darles en abundancia, hay que ser agresivos, un tanto agresivos con los líquidos porque están deshidratados esos pacientes, están reteniendo líquidos en la cavidad abdominal, ¿no es cierto? Y en la cavidad retroperitoneal, por lo tanto hay que darle líquidos. Y aconsejan no usar tanto pues suero fisiológico, porque es un tanto hiperosmolar en relación a la osmolaridad plasmática. No hay que olvidarse que el suero fisiológico da una osmolaridad de 310 miliosmoles, en cambio el plasma pues sí tiene una osmolaridad de 280, máximo 290. Aconsejan, y venimos dando eso, y eso hacíamos desde el año 2015 en la unidad de terapia intensiva del Hospital de Clínicas. Utilizábamos más Ringer, ¿no es cierto? El Ringer lactato, que es mucho más fisiológico que el mismo suero fisiológico tan connotado que utilizamos para todo, ¿no? Suero fisiológico que no es tan fisiológico. Dentro de los mediadores químicos más importantes que tenemos, granulocitos y macrófagos, que liberan primordialmente la interleuquina 6, la interleuquina 8, factor de necrosis tumoral, las prostaglandinas, el factor antiagregante plaquetario, los leucotrienos, ¿no? Poderosos broncoconstrictores, leucotrienos y enzimas proteolíticas y lipolíticas que también se liberan y que llevan a la liberación de reactantes oxigénicos contra sistemas antioxidantes. Todo ello favorece la flogosis con aumento de la permeabilidad, trombosis y hemorragia. Y obviamente una pancreatitis aguda necrohemorrágica. No hay que olvidarse que el endotelio de los vasos en la pancreatitis también está afectado y el glicocálix también. Por lo tanto, va a haber una disendoteliosis que se suma a toda la disfunción de los órganos, provocando en un paciente grave con una pancreatitis necrohemorrágica, provocando la disfunción orgánica múltiple. Luego tenemos a las proteínas de calor, ¿no? De proteínas de shock, de golpe de calor, proteínas heat shock, que van a activar a la angiotensina 2 con su capacidad vasoconstrictora, a la sustancia P, a la ciclooxigenasa 2, ¿no? Que son parte de la liberación de las citoquinas, que se los cataloga actualmente como los nuevos intermediarios de la flogosis, no actualmente, sino desde hace ya unos 3, 4, 5 años atrás. Entre algunas, estas proteínas de shock, ¿no? De golpe de shock, entre algunas ejercen un rol protectivo en contra de la flogosis. En otras palabras, estas proteínas de shock más o menos hacen una alianza con el sistema de la liberación de las interleuquina 10, ¿no? Y el sistema del CARS. No hay que olvidarse que estamos siempre manejando al CIRS y al CARS en todo momento. No es que pasó de moda, no pasó de moda. Clínicamente, ¿qué vamos a tener? Dolor abdominal severo epigástrico. Dolor abdominal severo epigástrico. En algunos pacientes puede localizarse el dolor no en epigastrio, sino en el hipocondrio derecho, y en otros puede ser en los flancos, incluso flanco izquierdo. No se olviden que hacia el flanco izquierdo va la cola del páncreas. En sujetos con calculosis biliar y pancreatitis aguda, el dolor es bien localizado, de inicio súbito, y alcanza su máxima intensidad de entre 10 a 20 minutos, digamos media hora.
En otros pacientes con causales más metabólicas y no precisamente alcoholismo o calculosis o formas hereditarias, el inicio del dolor no es tan abrupto, pero sí en la pancreatitis alcohólica, en la calculósica. El inicio del dolor es en otras causas, como por hipertrigliceridemia, el inicio del dolor es menos abrupto, ¿no? Y a veces pobremente localizado. Y sí, lo que es constante casi podríamos decir es el dolor referido a la espalda. Al examen físico, los hallazgos dependen de la severidad de la pancreatitis. Los casos leves pueden cursar con algias mínimas en epigastrio, puede encontrarse en un epigastrio algo distendido, dolorosa la palpación superficial profunda. En contraste, los casos severos más bien responden con algias, una puntuación de la escala del VAS, que es la escala análogo visual para el manejo del dolor. Algias son de 10, ¿no? Si 10 es el mayor dolor y 1 es casi no dolor, si le pregunta al paciente del 1 al 10 cuánto es su dolor, pues él va a decir 11, ni siquiera 10. Va a decir que es un dolor de los dolores, ¿no? El dolor de la pancreatitis. Y el abdomen va a estar distendido, globuloso y muy doloroso a la palpación, incluso superficial. Y ya el que está con pancreatitis, de que le miren el abdomen, ya le causa dolor, ¿no? O sea, es el dolor de los dolores, ¿no? Está como causal de dolor muy fuerte. Los ruidos hidreros los vamos a encontrar ausentes, hipoactivos por el hilo intestinal, y en las placas radiológicas de pie, ¿no? En abdomen simple, una simple de abdomen, podemos encontrar el famoso asa centinela, ¿no? Una asa, el hilio precisamente intestinal. Algunos pacientes quizás tengan escleras histéricas, lo que nos hace sospechar problema de calculosis, y las formas más severas se van a presentar siempre con fiebre, aunque no hay siempre en medicina, pero por lo general fiebre, taquimia, taquicardia, hipoxemia e hipotensión arterial. No olvidarse, el corazón corre detrás de dos cosas. O detrás del oxígeno, en los estados de hipoxia, habrá taquicardia. Y detrás de los líquidos, en los casos de deshidratación, en los casos de shock, y habrá taquicardia. No olvidarse de eso, ¿no? Y el paciente con pancreatitis aguda, severa, está muy deshidratado. No se olvide que ahí adentro lleva más de 6 litros. Por eso se lo compara con un gran quemado. Dentro de los laboratorios tenemos a la amilasa sérica, la amilasa urinaria, la lipasa sérica. Dentro de la amilasa sérica, podríamos decir, la amilasa sérica se va a elevar muy de inicio, en las primeras 24 horas, y hay algunos casos de pancreatitis donde ni la amilasa está elevada, ni la lipasa están elevadas. Esos son los casos un poquito raros que requieren otros laboratorios para diagnóstico, ¿no? Incluso la amilasa sérica se eleva y luego deja de estar elevada, y la que se eleva es la amilasuria, la amilasa urinaria. Entonces, entre el segundo y el tercer día hay que pedir no solo amilasemia, y hay que pedir amilasuria también, ¿no? O sea, que recolectar orina y ver si no hay amilasa urinaria. Porque muchas veces puede la sérica estar normal, pero la amilasa urinaria puede estar alta, ¿no? Y como diagnóstico definitivo, casi definitivo, la lipasa sérica. Entre otras enzimas, tenemos al TAP, al tripsinógeno 2 urinario y sérico, marcadores biológicos de activación inmune, y otros que vienen a ser hallazgos laboratoriales. Dentro de la imagenología tendremos radiografías de abdomen, ya hemos hablado, una simple de abdomen en paciente parado, en tórax podemos ver una radiografía de tórax, pedir siempre. No nos olvidemos que la pancreatitis libera las tasas que van a provocar derrames pleurales. Y los derrames pleurales en la pancreatitis, según Harrison, son más izquierdos, ¿no? Pero también se ven al lado derecho, derrames pleurales derechos. Luego el ultrasonido, el Doppler, el ultrasonido, el eco,
abdominal, muy importante para ver la sombra sónica, como vamos a ver, de los cálculos. Luego tenemos la tomografía axial computarizada y ahí tenemos los criterios de Baltasar, tenemos la resonancia magnética, el MRI, y obviamente hoy en día la imagenología invasiva, de gran ayuda, porque las normas guía dicen, cuando vean un páncreas necrótico, que está prácticamente infectado, no hagan grandes cirugías. Hagan imagenología invasiva para hacer aspiración de líquido purulento de ese páncreas y tratar de ser lo menos invasivo posible. Eso dicen las líneas guía para este año. El diagnóstico tiene que ser sospechado, ni bien el paciente esté con dolor de aparición súbita, persistente, epigástrica o en flancos, con dolor a la palpación superficial y profunda. El diagnóstico, así por criterios, debe presentar 2 de 3 criterios, ¿no? Dolor severo, súbito, persistente. Segundo, elevación de la lipasa o de la amilasa 3 veces su valor normal. Y en tercer lugar, siempre pedir, en lo posible, un scan compatible con el cuadro. Las líneas guía para el 2022 nos dice que el diagnóstico, obviamente, de la pancreatitis es más establecido con 2 de esos 3 que acabamos de mencionar, pero siempre tendrá que haber dolor súbito, severo y persistente, elevación de la amilasa o de la lipasa, no 3 veces su límite normal, y hallazgos a la imagenología, y para eso hacemos los criterios, pues, de Baltasar, ¿no? Con eso estaríamos haciendo el diagnóstico de la pancreatitis en condiciones normales, ¿no? Es decir, no esas raritas, no esas pancreatitis raras, ¿no? Las más comunes. El diagnóstico diferencial hay que hacerlo con el síndrome ulceroso péptico, que obviamente, si el síndrome ulceroso péptico cambia de rutina, de dolor, de la forma horaria, se hace más severo, quizás esa úlcera péptica se está perforando, y cuando se vacía el contenido del ácido clorhídrico puede derramarse sobre el páncreas y ser fuente de pancreatitis. Inclusive, como causa de pancreatitis puede ser una úlcera péptica perforada. Pero es diagnóstico diferencial, ¿no? Un dolor por úlcera péptica. Pero el dolor por úlcera péptica es un dolor hasta quemante, diríamos, ¿no? Es bastante, se parece mucho al dolor neurogénico, ¿no? Es quemante, urente. La coledocolitiasis, diagnóstico diferencial y que es causa de pancreatitis, o se trata de quizás una infección, una colangitis, una inflamación, una colecistitis, una simple colecistitis, una coledocolitiasis. No, podría ser un segmento perforado del intestino, una obstrucción intestinal, una trombosis mesentérica, una isquemia mesentérica y finalmente cuadros de hepatitis, ¿no? Y hablando de hepatitis, son muchas, y todo personal de salud tiene que saber que para tocar sangre de los pacientes, los ayudantes, primeros ayudantes, etcétera, etcétera, los cirujanos y todo el personal de salud tiene que tener la vacuna contra la hepatitis B, porque no es poco frecuente. Dentro de las complicaciones locales, ¿qué vamos a ver? Colecciones líquidas peripancreáticas, pseudoquistes pancreáticos, necrosis masivas, abscesos pancreáticos, ¿no? Podremos ver también alteraciones sistémicas, disfunción o insuficiencia multiorgánica, podremos encontrar insuficiencia respiratoria aguda, insuficiencia renal o un shock séptico, ¿no? Ya esto cuando la pancreatitis no ha ido caminando muy bien y ha ido empeorando el paciente a pesar de todo el manejo terapéutico que se haya implementado. Respuesta sistémica a la disfunción orgánica múltiple. Tenemos el síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Ese es parte de
de la pancreatitis. Este puede ser, además de ser secundario a una trombosis microvascular, puede estar inducido por la misma fosfolipasa A o la lecitinasa, la cual digiere las lecitinas, que son un componente importante del surfactante, y al bajar este puede terminar el paciente haciendo un síndrome de distrés respiratorio agudo. No es infrecuente, más bien es frecuente este síndrome de distrés en los pacientes con pancreatitis severa, especialmente con pancreatitis severa. La liberación del MIR, del factor depresor del miocardio, que va a provocar depresión miocárdica, shock, no solamente shock hipovolémico, sino se va a dar un shock tipo cardiogénico por depresión de la capacidad contráctil del corazón, y este shock por liberación de almir es secundario a péptidos vasoactivos, entre ellos precisamente este factor depresor. La injuria renal aguda, la falla renal aguda, ¿no? Debido a la gran deshidratación del paciente, los estados de hipovolemia e hipotensión que han llevado a un estado de hipoperfusión renal, y eso ha ocasionado pues la injuria renal. Habrá también complicaciones metabólicas que incluyen la hipocalcemia, la hiperlipidemias, hiperglicemias, habrá hipoglucemias también y cetoacidosis diabética. La patogénesis de la hipocalcemia es multifactorial, pero incluye especialmente el calcio empieza a bajar en los niveles séricos porque se va formando jabones de calcio, ¿no? Imbalances hormonales, hormona paratiroidea, la calcitonina, el glucagón, unión del calcio con complejos de albúmina y ácidos grasos libres, y algo que es un poquito de temer, que es la translocación del calcio intracelular y también la translocación bacteriana. Y a propósito de la translocación bacteriana, pues la flora intestinal humana, a ver, veamos esto, previene la translocación bacteriana hacia la circulación sistémica. La flora intestinal humana es una barrera compleja que nos da una respuesta citomorfológica e inmunológica. Pero en la pancreatitis aguda, esta barrera pues no existe, está comprometida, está afectada. Esto facilita la infección sistémica y la posterior sepsis, ¿no? Esta translocación bacteriana. Y la ruptura de esta barrera se debe precisamente al estado de hipoperfusión por el estado de hipodinamia de ese paciente deshidratado, de ese paciente que está con presiones diastólicas muy bajas. Si baja la diastólica por debajo de 60, tengan por seguro que está haciendo isquemia renal, ¿no? Entonces, isquemias, hipovolemia y la formación de shunts arteriovenosos intestinales, todo eso puede ser la causa para que se instale una translocación bacteriana que va a ser parte del proceso séptico que va a ser el paciente. Bien, acá tenemos algo de imagenología, y este es el famoso signo de Great Turner, que es esas equimosis que ustedes ven ahí, y que son pues un dato muy concluyente de pancreatitis, ¿no? El signo de Great Turner. Tenemos acá otra foto en el up-to-date del signo de Great Turner, donde tenemos equimosis en los flancos. Aquí está, y se ve claramente, ¿no? Luego el signo de Kull. El signo de Kull, que es esta equimosis, muchas veces es periumbilical, acá está un poquito más por debajo, equimosis supra o infraumbilical o periumbilical, el signo de Kull. Esos dos signos no son tan constantes. En años que hemos visto tantas pancreatitis, pues hemos debido ver más de 500 pancreatitis, qué sé yo, o más en casi 25 años de la unidad del hospital de clínicas. Muy pocas veces hemos llegado a ver estos signos. Y sí que hemos manejado pancreatitis necrohemorrágicas. A veces los cirujanos, muy buenos cirujanos, han terminado haciendo pancreatectomías totales, ¿no? Y aquí tenemos los diagnósticos diferenciales en los casos de hiperamilasemia. Tenemos enfermedades de la enfermedad pancreática, tenemos desde una pancreatitis crónica o aguda, post
la RSP es la pancreatografía retrógrada endoscópica, que puede terminar provocando también una pancreatitis. Es un arma que hay que utilizarla, especialmente cuando hay cálculos enclavados en el colédoco o en la ampolla de Vater. Pseudoquistes, ¿no?, pancreáticos y ascitis pancreática. También va a haber hiperamilasemia en enfermedades intestinales. La peritonitis puede cursar con hiperamilasemia. Es que la hiperamilasemia no es un test con especificidad muy elevada. También se ve en el trauma, en cualquier cirugía, en sujetos que han sido irradiados, en radiaciones, en pacientes con cálculos, patrones obstructivos intestinales o infarto. También habrá hiperproducción, hiperamilasemia en los casos con malignidad, ¿no? Y también tenemos en la diabetes, en la acidosis o la cetoacidosis diabética, en la falla renal, en la injuria renal aguda, pacientes con falla renal que pueden estar crónicos, la microamilasemia que se puede ver, la enfermedad de los conductos de falopio, ¿no es cierto? Y entre otros el alcoholismo, la anorexia nerviosa, la bulimia, tan frecuentes en grupos de jóvenes, la cirrosis y las formas predominantes de amilasa, las isoformas de la amilasa, vamos a verlas mayormente en los estados pancreáticos, en las parotiditis, ¿no? Las macroamilasas también, la macroamilasemia y todas estas como isoformas predominantes de isoformas de la amilasa. Condiciones asociadas a lipasa sérica elevada. Pues tenemos la pancreatitis aguda, la pancreatitis crónica, la insuficiencia renal, la colestitis aguda, obstrucción intestinal o infarto, la ulceración del duodeno, la calculosis pancreática, tumores pancreáticos, la diabetes mellitus tipo 2, la cetoacidosis como descompensación aguda, el HIV, ¿no?, infecciones crónicas, citomegalovirus, macrolipasemias, post-trauma, post-ERSP, ¿no? ERSP, que habíamos hablado que es la colangitis retrógrada, la sarcoidosis, las enfermedades celíacas, a veces idiopáticas y algunas drogas. Otras enzimas digestivas del páncreas que actualmente se utilizan con cierta sensibilidad y especificidad elevadas son la carboxipeptidasa, la carboxiléster lipasa, la colipasa y la isoamilasa pancreática. La isoamilasa pancreática, ¿no? Esas serían otras enzimas digestivas que se están utilizando en otras partes. En nuestro medio yo creo que ya se está haciendo alguna de estas. Y luego tenemos los índices de severidad, la escala de Baltasar, ¿no?, que tenemos, que es el índice tomográfico, A, B, C, D, E, donde en E tenemos más de 2 o múltiples colecciones líquidas, o presencia de gas adyacente al páncreas, ¿no? En A es el páncreas normal y al grado E es lo peor, y aquí tienen la estratificación para tener el índice de severidad de la pancreatitis. El Baltasar se tiene que hacer, de alguna manera se tiene que hacer. Alguna vez, en choque de opiniones con algún cirujano, decía, ¿para qué pedir el Baltasar? Si ya se sabe que está con pancreatitis, el paciente es absurdo. No, ¿cómo? No es absurdo. Hay que hacer un Baltasar porque eso nos habla un poquito de la severidad del cuadro y qué más vamos a hacer, cómo nos vamos a adelantar a las medidas terapéuticas, ¿no?, profilácticas. Tenemos, entre otras, la evaluación, el criterio de Baltasar y el índice de severidad, como pueden ver ustedes acá. Tenemos los grados y tenemos también los criterios de Ramson-Pasternak en la pancreatitis leve y en la pancreatitis grave, más de 3. El Apache 2, que hay que utilizarlo
No hay mejor score que el Apache, que es el score fisiológico agudo y crónico fisiológico de la enfermedad. Eso quiere decir Apache, Acute Physiological and Chronic Health Evaluation. Entonces, menor a 8 en la leve, mayor a 8 en la pancreatitis grave, y el índice de severidad menor a 7 o mayor o igual a 7. No son los scores. Luego tenemos aquí el Baltasar más el score de la necrosis, la sumatoria de puntos, necrosis pancreática, menos del 30%, 2, de 30 al 54, y más del 50% de necrosis pancreática, pues tiene una puntuación por encima de 10, lo cual sumado a un E, a un Baltasar E con más de 2 colecciones pancreáticas o gas peripancreático, vamos a llegar a 10 puntos fácilmente. Luego tenemos el score de la severidad de Ransom y en este slide, como podemos ver, han tratado de hacer una mnemotecnia que de alguna manera puede ayudar, y aquí tenemos legal chops, ¿no? Está en inglés, pero puede ayudarlos quizás. Leucocitos mayor a 16.000, enzimas, el aspartato mayor a 250, la glucosa más de 200, o en milimoles, más de 12 milimoles, la edad mayores a 55, la lactodeshidrogenasa mayor a 350, y en las siguientes 48 horas vamos a ver el hematocrito, una caída del hematocrito mayor al 10%, si bien a la admisión hay que pedir hematocrito, porque ¿cómo vamos a ver a las 48 horas si el hematocrito ha disminuido o no? Porque si ha disminuido es porque está sangrando, es una pancreatitis sangrante, es hemorrágica, ¿no? Es una necrohemorrágica. Entonces siempre al inicio también se pide hematocrito para comparar. El calcio va a ir cayendo conforme se van formando más jabones. La presión parcial de oxígeno va a estar por debajo de 60. Esto es 60 para sujetos a nivel del mar. Nosotros estamos por debajo de 40, ¿no es cierto? Aproximadamente. Nuestra PO2 con una FiO2 de 0,21 medio ambiente es pues 60. Entonces, por debajo de eso, 40 quizás sea lo ideal cuando hablamos de una hipoxia significativa. Luego el déficit de base, porque hay una acidosis metabólica, ¿no? El déficit de base solamente es mayor a 4 milimoles, y el nitrógeno ureico sérico, ¿no? Mayor a 5, y el secuestro de líquido, lo que decíamos como un gran quemado, pues 6 litros, ¿no? Por lo menos 6 litros. 3 o más factores hablan de severidad. Esta es la escala de Glasgow para la severidad en la pancreatitis aguda, no para ver el estado de conciencia del paciente. La escala de Glasgow para la severidad de la pancreatitis se ha utilizado por mucho tiempo, ¿no? Prácticamente hoy en día casi no se utiliza, pero aquí tenemos a la admisión y a las 48 horas, comparativamente con 3 o más de los factores presentes, hablamos de severidad de la pancreatitis. El Apache, que hemos dicho, que lo tenemos en Google. Lo que tienen que hacer es bajar nomás la calculadorita para tenerlo en su celular, o recurrir, entrar a hacer el cálculo del Apache. Este Apache no es privativo para la pancreatitis, no, es todo paciente delicado o severo, o sea, críticamente enfermo, muy enfermo. Pueden utilizarlo en emergencias, en cualquier sala. Si hay un paciente que está muy mal, háganle un Apache y les va a dar la mortalidad predecible desde el punto de vista matemático, ¿no? Entonces, con scores mayor a 8 hablamos de severidad en la pancreatitis agudo. Aquí está el score de Apache 2, y así es como se trabajaba cuando no había todavía la tecnología no nos había invadido, y estos son todos los parámetros. Vamos a 4, o hacia la derecha o hacia la izquierda, y tenemos estos parámetros, ¿no? Temperatura, presión arterial media, frecuencia cardíaca, respiratoria, oxigenación. Si la FiO2 es mayor a 5 o es menor a 0,5, el pH, el sodio plasmático, potasio, la creatinina, hematocrito, leucocitos, y luego tenemos el score de Glasgow en edad, la puntuación, cuánto es el score de Glasgow,
la edad del paciente menor a 44 o mayor a 75 y vamos sumando los puntajes. Hay enfermedad crónica, es un posoperatorio, el paciente está en posoperatorio programado o ha sido un posoperatorio urgente, 2 o 5 puntos, y todo eso se va sumando y nos da un total de puntos del Apache que, si consideramos el A, B, C, D más D, nos va a dar un puntaje total. Y eso nos va a dar, ponemos Enter y nos da la mortalidad predecible del paciente. Este score no va a pasar jamás. Así haya salido el SOFA, el Quick SOFA, que es el que se utiliza en todas las salas, no ha reemplazado, este score es demasiado exacto. Es excelente, es excelente. Acá tenemos un caso de pancreatitis donde ya estamos viendo, acá ya hay necrosis peripancreática, aquí es una necrosis pancreática, no, estamos viendo acá la cabecita del páncreas necrosada y incluso hasta yendo hasta la colita. Esto que vemos aquí son los riñones y obviamente esta es una vértebra, ¿no? Eso es lo que se ve en esta tomografía. Y aquí tenemos una pancreatitis o un CT scan, ¿no?, necrotizante con necrosis peripancreática. La necrosis peripancreática está aquí mostrada. Aquí está la necrosis pancreática, ¿no? Dice que es un CT scan de un hombre de 34 años, masculino, con pancreatitis aguda, que revela entonces un páncreas que está aumentado en su característica homogénea, donde se observa la flecha, donde está mostrando la flecha, pero hay evidencia de necrosis peripancreática que nos muestra la cabecita de la flecha, ¿no?, el arrowhead. Muy bien. Tenemos un CT scan de una pancreatitis edematosa intersticial, ¿no? La tomografía nos muestra de un sujeto de 75 años con pancreatitis intersticial aguda, vean ustedes, ¿no?, de apariencia heterogénea, y nos muestra grasa peripancreática, la cabecita de la grasa peripancreática en la cabecita de la flecha, ¿no? Entonces, un estado severo de pancreatitis necrohemorrágica, ¿no? Pancreatitis intersticial y con grasa peripancreática que se está observando un tanto necrosada. Y esta es una imagen de un ultrasonido, ¿no? Es una colelitiasis, aquí tienen un cálculo pero grandecito, aquí no hay engrosamiento de las paredes, o sea que no es una colecistitis, es un cálculo grande. Aquí está la sombra sónica, vean ustedes. Muy interesante esta foto del up to date, ¿no?, donde nos muestra pues un cálculo. Este cálculo es imposible que vaya a pasar a Coledo, no, es demasiado grande. Hay que temerle a los cálculos, pero a los cálculos más pequeños, ¿no?, a la microcalculosis, ¿no? Y entonces estaríamos entrando no al manejo, pero sí a ver un poquito de las líneas guía. Eso nos interesa, y con mucho, saber las líneas guía que nos van a orientar en todo esto. Para el manejo inicial, que las líneas guía, ¿qué nos dicen? Hidratación agresiva, ¿no?, que se define como cargas de 250 a 500 por hora. O sea, 500 mililitros en una hora o 250 en una hora. Lo mejor es utilizar kilogramo peso. 3 mililitros por kilogramo peso podemos ofertarlo en 15 a 30 minutos, ¿no?, de una solución cristaloide, dice, ¿no? De preferencia, dice así, Ringer lactato, de preferencia, como cristaloide, ¿no? Y los requerimientos de fluidos tienen que ir, se tiene que ir, pues viendo las necesidades del requerimiento de fluidos, ¿no?, del requerimiento de cuánto de líquidos vamos a dar al paciente. Cuando ordenamos una colangiopancreatografía retrógrada, ¿no?,
en pacientes que tienen pancreatitis aguda y concurrentemente tienen pues una colangitis. Esos son los elegidos para que se haga un RCP a las 24 horas de admisión. La RCP no es necesaria hacerla en todo paciente con pancreatitis calculosa, así dicen las líneas guía, ¿no? Sino con laboratorios y evidencia de obstrucción biliar. No siempre hacer la colangio, ¿no? Estamos hablando de las líneas guía. En ausencia de colangitis, porque ahí sí está indicado, en ausencia de colangitis y o ictericia, habrá que hacer un MRI, ¿no? O un ultrasonido endoscópico, ¿no? Más que todo invasivo, diagnóstico para coledocorditiasis, ¿no? Cuando tenemos stents, ¿no? Que se van a poner en el conducto pancreático, pues habrá que utilizar, acá se dice antiinflamatorios no esteroidales en forma de supositorios, ¿no? Como la indometacina, para prevenir las pancreatitis post-RCP. O sea, una manera de prevenir es evitar que se elimine la cascada de citoquinas. Y qué mejor que un AINES, ¿no? Que son bloqueadores de esto. ¿Cuál es el rol de los antibióticos, ¿no? En la pancreatitis? Eso también está en las guías, en las líneas guías del 2022 de la Escuela Americana. Los antibióticos tienen que ser dados, ¿no? Cuando hay infección, no precisamente pancreática, sino extrapancreática, como ser una colangitis, o una infección adquirida por catéter venoso central, que se le ha puesto al paciente para manejar los líquidos, para darle su nutrición parenteral. No están muy de acuerdo con la nutrición parenteral, como vamos a ver, en los casos de donde ya haya pues una sepsis, ¿no es cierto? En los casos donde se acompaña además una infección de tracto urinario, sí, antibióticos. En los casos donde, además del distrés, puede haber una neumonía, ¿no? Que es la recomendación más fuerte, ¿no? De rutina, antibióticos profilácticamente en pacientes con pancreatitis aguda, no está nada recomendado. Y es una recomendación fuerte. No utilizar así nomás antibióticos. ¿Para qué? Somos muy amigos de los carbapenems, ¿no? Y entonces, para todo y para nada usamos muchas veces esos carbapenems. El uso de antibióticos en pacientes con necrosis estéril para prevenir luego el desarrollo de una necrosis verdadera infectada, pues no es aconsejable. Le daremos nomás por si acaso, por si las moscas. No está aconsejado. Y las necrosis infectadas, sí, especialmente en pacientes que tienen necrosis, inclusive no solo pancreática, sino peripancreática. Ahí sí hay que empezar. ¿Y qué antibióticos recomiendan? Pues carbapenems siguen recomendándose en primer lugar, quinolonas en segundo lugar, y acompañar siempre metronidazol para los anaerobios, ¿no? Eso es lo que están aconsejando en cuanto a los antibióticos, ¿no? A los antibióticos que vamos a usar para los antibióticos, etc. Ahora, ¿qué vamos a hacer, no es cierto, en cuanto a la nutrición? La nutrición se recomienda, miren estas líneas guía. Antiguamente incluso se decía, hay que evitar que el paciente esté pensando inclusive en alimentarse porque eso activa el páncreas. Y si el páncreas se activa, pues va a liberar sus enzimas y va a ocasionar una peor destrucción, una peor necrosis del parénquima pancreático. Pero se recomienda que en las pancreatitis leves a moderadas se puede utilizar la dieta oral, se puede utilizar, especialmente si no hay náuseas y vómitos, obviamente. Si el paciente está con náuseas y vómitos, ¿cómo le vamos a dar pues, nutrición enteral? No, por vía oral, no, ahí es NPO obligatorio. Cuando no hay mucho dolor abdominal y no hay náuseas ni vómitos, se puede utilizar, especialmente en esas formas leves. Mucho cuidado con que una leve puede ir a una severa, ¿no?
En casos severos, la nutrición enteral es preferible inclusive a la nutrición parenteral. Pero la parenteral, mejor no utilizarla, dice. Sin embargo, si no se puede utilizar una sonda nasoyeyunal para manejar estos pacientes, esto es 2022, no se olviden, con una sonda nasoyeyunal podemos pues alimentar al paciente, ¿no? Algunas veces han hecho ventanas gástricas. Los cirujanos ayudan con ese procedimiento que ahora ya es un procedimiento de rutina en terapia intensiva, y entonces guiado por ventana pues de Doppler, ¿no es cierto? Por ecografía. Entonces, ojo que las pancreatitis, la nutrición, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y entonces tendríamos finalmente qué vamos a hacer, ¿no? En relación a la cirugía. Y eso ya es otra cosa, ¿no? Eso de la cirugía. Pacientes con formas leves, con cálculos, hay que pensar en colecistectomía. Y eso sí o sí. Dense cuenta, pancreatitis leve y hay cálculos, mejor hacer una colecistectomía. En pacientes que tienen una colecistitis necrotizante, para prevenir las infecciones, colecistectomía. Hay que hacerlo. Y la presencia de pseudoquistes asintomáticos o de necrosis pancreática o necrosis extrapancreática no tiene que inducir a hacer cirugía ya, no. No cirugía y mucho menos abierta. Si el paciente es estable, con necrosis infectada, lo que se puede hacer es un drenaje con vía, ¿no es cierto?, con resonancia o con una tomografía y hacer el drenaje correspondiente a través de imagenología invasiva. No tocar a los pacientes y hacer grandes cirugías en el paciente con pancreatitis. En necrosis infectada y pacientes muy sintomáticos, a métodos grandes, a grandes necrosectomías, métodos invasivos, pero bajo guía. O sea, con imagenología invasiva es lo que se indica. Recomendación fuerte. Ahora, otra cosa es que tenga que hacerse siempre una pancreatectomía. Pero si es solo necrosectomía, quizás incluso se puede hacer una aspiración guiada obviamente, por guía tomográfica, ¿no? Eso es lo que recomiendan las líneas guía en general para los pacientes con pancreatitis, en lo que queda en lo que estamos viendo, y no olvidarse que todo paciente con pancreatitis necesita ser hidratado de inicio. O sea que a eso le llamamos reanimación. La reanimación en todo paciente con pancreatitis hídrica es lo más importante. Luego, otra cosa fundamental que está en las guías es hacer cultivos en paciente con pancreatitis. Pero no olvidarse pedir, dice, lo primero, una tinción Gram. Y lo vengo diciendo desde hace 30 años, lo vine diciendo. La tinción Gram no es para que mande el laboratorio al tercer, cuarto o quinto día, junto con los cultivos. No, es ya. Porque si tenemos una tinción Gram, ya sabemos si los gérmenes que están ocasionando en determinado órgano, qué es lo que está pasando, ya sabemos si son Gram positivos o Gram negativos. Y con eso hemos ganado la batalla, porque ya tenemos una mayor selectividad para utilizar ya sea antibióticos contra Gram positivos o contra Gram negativos. O sea, tinción Gram es importante. Cultivos, por supuesto. Y no ser muy amigo de los antibióticos. Si no, hay que utilizarlos, como dicen las líneas guía, cuando es necesario.
Y no hay profilaxis de antibióticos, ¿no? No pensar en antibióticos de profilaxis. Muy bien, hemos llegado a un poquito más de una hora de la charla y a las líneas guía se las estaré subiendo a la plataforma de la UNSA para que las tengan, pero asimismo tienen como tarea conseguir pues otras líneas guía de otros países, ¿no? Estas son del consenso americano y entonces hay países que trabajan mucho con el aspecto digestivo, como es Japón, ¿no? Japón siempre ha estado a la vanguardia de las enfermedades digestivas y sería interesante saber qué opinión tienen ellos al 2022, ¿no? Al 2022, que están pensando cómo manejar, qué antibióticos utilizar, cuándo operar, cómo nutrir al paciente con pancreatitis, en qué casos ventilar, etcétera, etcétera. Entonces, todo aquello, ¿no? Ya queda en la nebulosa, ¿no? De los propósitos para que nos volvamos a entrar en contacto en una próxima charla. Muchas gracias y que la pasen bien.